Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Micrófono Ambiental, actividad que se está desarrollando en el marco de la colaboración con la Escuela de Periodismo y la Facultad de Derecho junto con el Semillero de Derecho Ambiental de la Finisterra. En la conducción del día de hoy me encuentro con la profesora María Luisa Baltra, quien es profesora y especialista en medio ambiente y en recursos naturales, con una vasta trayectoria en la materia. Exploraremos uno de los aspectos más relevantes en este tema respecto a la justicia ambiental. Así que, profesora, encantado de poder conversar con usted hoy día también. Gracias, Ítalo. Siempre es un gusto estar aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan. Efectivamente, el tema de la justicia ambiental es uno de los temas más relevantes que nos interesan en este momento en atención a los compromisos que Chile efectivamente ha asumido, especialmente con Escazú, a pesar de que nosotros ya veníamos bastante avanzados en ese sentido, y lógicamente va a ser muy interesante escuchar a nuestro invitado, a ver qué es lo que nos puede señalar en la materia. Efectivamente, de hecho, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es Alamiro Alfaro. Alamiro es ministro presidente del primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta, y conversaremos sobre todos estos temas tan relevantes que a veces puede ser un tema quizás un poco abstracto para las personas, el tema de la justicia ambiental, pero tiene mucha práctica. Y por eso, por lo mismo, vamos a conversar para poder aterrizar toda esta materia el día de hoy. Y también durante la entrevista nos va a acompañar Alfredo Pérez. Alfredo Pérez también es alumno de la carrera y es miembro también del Semillero de Derecho Ambiental, quien también va a estar durante la entrevista. Así que eso, muchas gracias. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto al Semillero de Derecho Ambiental de la Universidad Finisterre, presentan Micrófono Ambiental. Bueno, retomando nuestro segundo capítulo del podcast, Micrófono Ambiental, vamos a continuar con las preguntas al ministro Alamiro Alfaro, quien es ministro presidente del primer Tribunal Ambiental del país, con asiento en la comuna de Antofagasta. Así que también nos encontramos muy agradecidos también de que el ministro pudiera llegar a los estudios de acá de la Facultad de Periodismo, ¿ya? Así que bueno, en ese sentido, quisiera, comenzar con las preguntas, en esta entrevista del segundo capítulo. Y en este sentido, ministro, ya a raíz de 13 años de la dictación de los tribunales ambientales, ¿qué podemos señalar respecto a cuál ha sido el rol de los tribunales ambientales a lo largo de este periodo? Que, ha sido marcado por el funcionamiento de estos tres tribunales ambientales a lo largo del país, dentro de un periodo, determinado. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Como primer Tribunal Ambiental estamos felices de participar en este podcast Micrófono Ambiental y siempre es importante para nosotros estar presente con presencia, ¿cierto?, en los distintos medios digitales que permitan una mayor educación en temas ambientales y, por tanto, generar un mayor acceso a la justicia ambiental. En cuanto a la pregunta, creo que el rol de los tribunales ambientales ha sido decisivo en la implementación de la nueva institucionalidad ambiental en Chile. La instalación de estos tribunales especializados ha permitido la creación de criterios jurisprudenciales específicos, especiales, ¿cierto?, creados por ministros que están especializados en el área, lo cual ha permitido desarrollar distintos temas, aplicar distintos principios y desarrollar una jurisprudencia que ha nutrido de sustancia el derecho ambiental en Chile. Además, la instalación de tribunales especializados permite un mayor acceso a la justicia ambiental y también una mayor revisión de los actos administrativos vinculados, ¿cierto?, con los distintos temas ambientales. Por lo tanto, ha permitido que la distinta ciudadanía y actores interesados, y acá tenemos actores de todo tipo, o sea, desde empresas, titulares de proyectos, comunidades, juntas de vecinos, comunidades indígenas, asociaciones, y por lo tanto ha permitido que este conjunto de actores puedan requerir, ¿cierto?, la revisión del tribunal de estos actos de la administración, como también accionar por lo eventual daño ambiental que puedan existir en los distintos lugares. Entonces, la instalación de estos tribunales ha permitido ese acceso más expedito de la ciudadanía y de la comunidad en general a la justicia especializada. También destacaría que estos criterios jurisprudenciales han ido creando o han ido mejorando la actuación de la administración, en el sentido que le van dando criterios, lineamientos, directrices para implementar de mejor forma los distintos instrumentos de gestión ambiental que establece la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Y en ese sentido, Alamiro, el rol de los tribunales ambientales, efectivamente ha ido en ese criterio.
sin embargo, nos pudieras contar un poquito más también acerca de cómo confluyen también los distintos intereses. Como tú nos decías, efectivamente existen empresas, comunidades, digamos, ese es el estilo del tribunal y también respecto a cómo, digamos, manejar el tipo de conflictos también dentro de los tribunales que conocen este tipo de competencias. Bueno, efectivamente, los conflictos ambientales suelen ser multiactores, multiintereses, con distintas complejidades, ¿cierto? Que tanto del territorio, de las comunidades involucradas, y como también los desafíos técnicos de los propios proyectos que buscan instalarse. Entonces, creo que la gracia de contar con tribunales especializados es que permite contar con un foro, con una justicia especializada para resolver estos conflictos. Los conflictos van a existir siempre, eso al menos creo yo, se pueden evitar o reducir en cierto número, pero ante la existencia de un conflicto ambiental es necesario, ¿cierto?, llevarlo a una instancia imparcial, una instancia técnica que pueda decidir sobre lo base de los antecedentes que forman parte del expediente y en el fondo dar una solución en la causa. Entonces, creo que el rol de los tribunales es importante como un método pacífico de resolución de controversias y para que justamente todos estos conflictos o diferencias se resuelvan de manera institucional. Y en ese sentido los tribunales en sus sentencias, ¿cierto?, explican, tienen que contener los distintos motivos técnico-ambientales por los cuales se está adoptando una decisión y por lo tanto eso es garantía para la ciudadanía para poder revisar y en el fondo saber por qué se está adoptando una determinada decisión. Y en el evento de no estar de acuerdo, bueno, ir, ¿cierto?, a las instancias recursivas que correspondan. Claro. También respecto a la composición del tribunal ambiental, existe cierta especialidad respecto a los demás tribunales de justicia. En este caso también encontramos una composición mixta. Si nos puedes contar un poquito más de eso y de su importancia en los temas ambientales. Bueno, claro, justamente la institucionalidad cuando se crea la ley 20.600 se contempla este carácter mixto del tribunal, lo cual implica que no todos sus jueces son abogados, sino que también hay jueces que son científicos o del área de la ciencia. Y eso ha permitido fortalecer la decisión que toman los tribunales con este componente técnico ambiental, con un ministro, ¿cierto?, que toma un voto y su decisión pesa tanto como la de los otros ministros. Y en ese sentido Chile ha sido bien innovador porque este modelo solamente lo podemos encontrar en Suecia y en Chile. Son los dos únicos países que tienen esta composición mixta. Hay otros países que tienen, ¿cierto?, una participación de algún personal o algunos asesores, ¿cierto?, técnicos, pero no al nivel de poder tomar la decisión. Por lo tanto, yo creo que eso le da un plus, mejora la decisión del tribunal y permite que sea más omnicomprensiva y además se vincula con algo que es propio del derecho ambiental, que es su carácter interdisciplinario. O sea, en la medida que los abogados, ¿cierto?, nos exige ir un poco a la parte científica, a revisar papers, a revisar estudios técnicos que son propios de la naturaleza ambiental, y en el caso de los ministros científicos, ¿cierto?, también le exige ir a la parte jurídica, ir a los distintos criterios que también son necesarios que contenga una sentencia. Efectivamente. Bueno, y yo creo que también de esta forma hemos ido un poco aterrizando también de qué se entiende por justicia ambiental, porque a veces las personas que nos pueden estar escuchando, claro, pueden preguntarse, bueno, ¿qué es justicia ambiental? ¿Cómo esto se aplica en nuestro país? Y ya tenemos cierta, digamos, institucionalidad, que en este caso tenemos desde el año 2012 los tribunales ambientales en nuestro país. Respecto a la garantía constitucional contenida en el artículo 19, número 8, ¿cómo, digamos, podemos acercar a la gente a que tenemos efectivamente una garantía constitucional que protege el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y qué mecanismos existen para recurrir en caso de alguna afectación a este derecho constitucional que está garantizado? Bueno, la Constitución Política del año 80 en este sentido fue pionera en su época, ¿cierto? En ese contexto, al contemplar justamente este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también establecer, ¿cierto?, el deber del Estado para de preservar también la naturaleza. Entonces, acá luego el mayor desarrollo que viene de esto es de mano de la Ley 19.300, que justamente lo que hace es regular y dar una bajada institucional a esta garantía y a este derecho contemplado en la Constitución. Entonces, es a través de los distintos instrumentos de la Ley 19.300 que el legislador, ¿cierto?, establece un conjunto de instrumentos de gestión ambiental de distinta naturaleza, ¿cierto? Usualmente el más común y el más conocido es el sistema de evaluación de impacto ambiental,
pero también hay otros instrumentos contenidos en la ley, ¿cierto? Como la educación ambiental, la información, el acceso a la información en materia ambiental, planes de prevención y descontaminación, normas primarias, secundarias, normas de emisión. En el fondo hay un conjunto de herramientas que permiten hacer efectiva esta garantía, ¿cierto? Este derecho para vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, por otro lado, ¿cierto? También tenemos la acción constitucional, el recurso de protección, el cual también permite, en aquellos casos, ¿cierto?, de naturaleza tutelar, cautelar, que requieren una respuesta más urgente, también permite a las distintas personas acceder, ¿cierto?, a través de un procedimiento desformalizado, en el cual puedan obtener una respuesta más pronta ante una vulneración de este derecho. En este sentido, ministro, la garantía constitucional que está contenida en el artículo 19, número 8, permite, en cierta parte, establecer la base de la justicia ambiental, si se pudiera establecer. O sea, el derecho ambiental en Chile nace, ¿cierto? Digamos, tiene su origen en el 19, número 8 de la Constitución, que establece este derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y que luego, ¿cierto?, se va ramificando, se va desarrollando en normas de inferior jerarquía, ya sea a nivel legal, principalmente con la Ley de Base General del Medio Ambiente, pero también a través de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la ley que crea los tribunales ambientales, ahora recientemente, ¿cierto?, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y también no hay que olvidar que existe regulación ambiental también en normas sectoriales, o sea, también vamos a tener un conjunto de normas sectoriales que establecen temas ambientales o que se vinculan, ¿cierto?, con el derecho ambiental, y que también justamente la jurisprudencia de los tribunales ambientales ha ido recogiendo y destacando. O sea, no hemos sido solamente pioneros en la dictación de unos tribunales especializados, sino que también en la garantía constitucional a nivel regional. O sea, claro, al menos en esa época, la Constitución del 80 fue pionera al consagrar este derecho, y quizás, bueno, a nivel más internacional ha evolucionado hacia lo que se entiende como un derecho a vivir en un medio ambiente sano, que quizás una noción un poco más amplia, pero lo cierto es que en Chile el concepto de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no ha disminuido o no ha implicado una menor protección de este tema, porque justamente Chile cuenta con una institucionalidad que funciona, que mi parecer es que en general funciona bien, y por lo tanto ha permitido hacer efectivo este derecho, a diferencia, por ejemplo, de otros países donde, claro, la Constitución establece quizás, por ejemplo, derechos de la naturaleza o quizás va un poco más allá a nivel constitucional, pero luego no hay una institucionalidad que respalde eso. O sea, yo creo que eso es muy importante porque al final el papel lo aguanta todo y las meras declaraciones no se pueden llevar a cabo, y acá en nuestro país tenemos esa certeza de que la institucionalidad funciona y tenemos esta garantía constitucional que también permite dar pie a la justicia ambiental, finalmente. Claro, y justamente ante eso existen mecanismos de control. Entonces la ciudadanía, si que estima que esto no se está haciendo bien o que algo falta o que se puede mejorar, bueno, tiene el recurso de protección por un lado para acciones más bien de naturaleza tutelar, cautelar, pero también tiene acciones, ¿cierto?, de reclamación ante los tribunales ambientales, o incluso también, ¿cierto?, la acción de daño ambiental. Entonces eso permite un mayor control, ¿cierto?, de estos temas por parte de la ciudadanía. Súper bien. Muchas gracias, Alamiro. Alfredo tiene una pregunta muy interesante. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero consultarle respecto de las comunidades indígenas y grupos vulnerables en general, y en ese sentido abordar de qué forma se puede garantizar el acceso equitativo a la justicia ambiental, y en el contexto de la participación ciudadana, ¿qué mecanismos existen o deberían fortalecerse para garantizar el derecho del que estamos hablando? Bueno, yo creo que acá hay que distinguir en dos tipos de procedimientos. Por una parte, ¿cierto?, el cómo acceden estas comunidades o grupos vulnerables a procedimientos administrativos, y luego cómo acceden, ¿cierto?, a la sede judicial. En el caso de los procedimientos administrativos, me parece que creo que hay mucho que avanzar. Principalmente hoy lo que más se ha desarrollado en Chile ha sido el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto?, a través de los mecanismos de participación ciudadana, consulta indígena, reuniones, ¿cierto?, con grupos pertenecientes a pueblos indígenas, y eso les da una puerta, ¿cierto?, dentro del procedimiento de evaluación ambiental, ya sea en las declaraciones de impacto ambiental cuando es solicitado, ¿cierto?, y se verifican que existen cargas ambientales, o el estudio de evaluación ambiental donde es derechamente obligatorio. Entonces creo que eso les abre una puerta a participar, ¿cierto?, en el procedimiento administrativo, a hacer presente sus distintas observaciones, inquietudes, dudas, y muchas veces esa inquietud y esas dudas son tomadas, ¿cierto?, en la evaluación ambiental, se tienen que ponderar debidamente, y si eso no es así, existe la posibilidad de reclamar ante los tribunales ambientales. Entonces creo que
en general el acceso existe, se podría mejorar, creo que principalmente el punto de vista desde la asesoría, por ejemplo, que podría prestar el Estado o algún servicio del Estado a estas comunidades, porque principalmente en el procedimiento administrativo, como no es necesario comparecer a través de abogados, las comunidades, digamos, participan directamente. Y luego en sede judicial ya está el requisito, ¿cierto?, de tener que comparecer a través de abogado habilitado. Entonces, eso podría ser una limitante, y que actualmente, ¿cierto?, el acuerdo de Escazú contempla como un deber del Estado de facilitar, ¿cierto?, ese acceso a la asesoría jurídica y técnica. Yo creo que ahí todavía falta avanzar. Claro. Y respecto a ese punto que es muy importante que tocó Alfredo, ¿se ha pensado quizá en, digamos, en tratar de crear algún tipo de defensoría ambiental para equiparar también la asimetría de la información entre los titulares de los proyectos y las comunidades? Porque efectivamente hay una asimetría entre el titular del proyecto que maneja toda la información versus también las comunidades. Sí, en los intentos, ¿cierto?, los borradores de proyectos de constitución que existieron, en el primero de estos se contempló la figura, ¿cierto?, de un defensor, una defensoría ambiental. Eso, digamos, no prosperó. Hasta donde tengo conocimiento no existe algún proyecto similar. Por de pronto en Chile tenemos institucionalidad, por ejemplo, las corporaciones de asistencia judicial, que bien se podrían, ¿cierto?, reforzar con un área ambiental, y pueden ir tomando estos casos. Yo creo que esa es una oportunidad. Muchas gracias. Profesor, yo quiero abordar brevemente aquí, a lo mejor me estoy saliendo un poquito de la pauta, quería hacerle la consulta respecto de las declaraciones de impacto ambiental. Si en este mismo orden de lo que estamos abordando, ¿usted considera que a lo mejor el contexto de establecer requisitos para efectos de que se abra la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental es de alguna forma una traba para, por ejemplo, las condiciones en las que se estableció el acuerdo de Escazú? Ya, mira, bueno, yo creo que en general los requisitos que establece la ley para la apertura no son requisitos sumamente difíciles ni muy complicados. Se requiere, ¿cierto?, en el fondo, ya sea un grupo, dos o más agrupaciones, 10 o más personas, sí, ¿cierto?, para poder abrir. Ha existido una discusión en la jurisprudencia respecto a que existan cargas ambientales. Ese requisito podría ser el más complejo, pero en general se ha interpretado de manera amplia, al menos en la jurisprudencia, y eso ha permitido que la mayor parte de los casos, cuando se ha solicitado, esto se abra. Y bueno, si uno revisa el último instructivo del Servicio de la Zona Ambiental, la verdad es que también tiene un criterio bastante amplio. Entonces no es que sea, claro, yo no creo que sean en exceso restrictivos estos requisitos. O sea, en el fondo no considera, al menos desde su posición, que sea como una verdadera traba, si se puede decir, para el acceso a la participación de la ciudadanía. No, porque en muchos casos que ingresan, ¿cierto?, a través de la declaración de impacto ambiental, puede ser casos que efectivamente no tengan ningún impacto sobre una comunidad o tengan un impacto ambiental más bien menor, y en los casos donde se ve que son proyectos más grandes o que tienen mayor impacto, generalmente las personas terminan participando. Y bueno, en el peor caso, si es que no les fuera bien, ¿cierto?, esto también por vía recurso de protección también ha sido debatido, y también se puede llevar en el fondo a que se obligue, ¿cierto?, a generar esta apertura. Entonces, claro, yo creo que hay una discusión ahí más bien legislativa de decir, queremos participación a todo evento siempre, o en aquellos casos donde exista alguna posibilidad de afectación, ¿cierto?, de la comunidad. Yo creo que esa digamos, son las dos ideas que... Son como, claro, lo que pugna. Lo que está ahí que hay que balancear, y que es una discusión más bien legislativa. Y deteniéndome en eso mismo, como para la siguiente pregunta, ¿usted considera que el rol que juega la participación ciudadana temprana en la evaluación ambiental de proyectos produce que se judicialicen menos? ¿Que haya una baja en la judicialización por el hecho de que haya una participación ciudadana temprana? Sí, yo creo que en general es bueno que se pueda informar oportunamente a las comunidades acerca de los proyectos que se van a desarrollar en su entorno, ¿cierto?, que las podrían afectar, que eso les permite, ¿cierto?, poder participar, estar en la etapa temprana del proceso, y no aparecer, por ejemplo, ya cuando el proceso se está construyendo, cuando el proyecto se está construyendo y donde ya no hay ninguna posibilidad de participar. Entonces yo creo que en general es positivo. No sé si hay dato o duro, digamos, que pueda respaldar la aseveración de que la participación ciudadana temprana reduce la judicialización. Pues no, digamos, yo no podría jugármela en un sentido u otro, porque por otro lado uno podría decir, bueno, entre más conocimiento quizás más gente va a llegar a reclamar, y por lo tanto igual se termine judicializando. Y eso va a implicar más
Claro, ahora, un poco con lo que hice al principio, los conflictos van a existir. El tema es que cómo gestionamos esos conflictos. Y ahí la idea, ¿cierto? Al menos la visión por parte de los tribunales ambientales, es que sea a través, ¿cierto?, de un proceso que sea imparcial, con garantías, ¿cierto?, de análisis técnico y que podamos ir avanzando en mejorar los tiempos de tramitación y dar una respuesta oportuna. Yo creo que más bien va por ahí el desafío, que a evitar, digamos, que esto se judicialice, porque finalmente es la instancia que tenemos como sociedad para resolver pacíficamente estos temas. Claro. Efectivamente. De hecho, bueno, también por haber una quizás participación temprana tampoco se da garantía al titular del proyecto de que no vayan a reclamar posteriormente, tanto administrativamente como judicialmente. Pero claro, se abre como un espacio ahí de posibilidad de que se judicialice menos. Otra pregunta a la Miro es respecto a la planificación territorial. Quizás los conflictos por la planificación territorial poco, digamos, determinada tiende a producir efectos en cuanto a los conflictos porque no hay una adecuada planificación territorial. Quizás esto se puede dar más en las regiones con ciudades más pobladas, pero quizás quería preguntarle en ese sentido si considera que una adecuada planificación territorial en las ciudades puede permitir una disminución en los conflictos ambientales. Sí, yo, a mi parecer, esta es una de las grandes debilidades que tiene el sistema en Chile, la planificación territorial. En general tenemos muchos instrumentos que en algunas comunas no existen, por ejemplo. También tenemos o instrumentos que no se actualizan debidamente y digamos tampoco tenemos una planificación digamos de lo que ocurre en el área rural. O sea, tenemos solamente planificación, ¿cierto?, asociada a las comunas, más bien, ¿cierto?, lo que está comprendido en el radio urbano. También en aquellas, ¿cierto?, áreas metropolitanas o interurbanas, ¿cierto?, también ahí tenemos algún desarrollo, pero en el área rural no existe una planificación del territorio que permita justamente evitar muchos conflictos o muchos cuestionamientos que surgen luego después en la evaluación de un proyecto específico. Y en ese sentido, creo yo que, claro, se ha tratado de que el CIA se haga cargo de todos estos conflictos, pero esas definiciones territoriales de dónde se puede instalar un proyecto o no puede instalarse, digamos, viene dado por un instrumento que es de primer nivel, y en cambio, ¿cierto?, el CIA es un instrumento de tercer nivel que ya va a verificar, ¿cierto?, el cumplimiento de la normativa ambiental de un proyecto específico. Entonces, cuando ya se plantean esas diferencias a nivel del CIA y luego, ¿cierto?, entre los tribunales ambientales, la verdad es que eso ya viene definido de mucho más atrás. Entonces, creo que ahí hay un gran potencial para poder avanzar, especialmente, y esto es algo que lo ha dicho la jurisprudencia también ambiental, en materia, ¿cierto?, de zonas de sacrificio o lugares, ¿cierto?, donde se percibe que hay una concentración de proyectos. Justamente la manera de abordar esos tipos de conflictos es a través de la planificación territorial. Con una adecuada planificación territorial y que aparece en nuestro país, que parece ser todo sobre la marcha y al final también por eso produce una mayor posibilidad de conflicto ambiental. En otro contexto, la miro respecto al contexto internacional. Se ha señalado que a Chile en general le gusta ratificar la mayoría de los compromisos y asume compromisos internacionales, pero de ahí a llevarlo a la práctica tiende a tener un problema de dificultad para llevarlo a la práctica. En este sentido, uno de los últimos acuerdos importantes en materia internacional es el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado en el año 2022. ¿Considera en este sentido que existe algún tipo de desafío a los tribunales ambientales para llevar a cabo las disposiciones de este Acuerdo de Escazú? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la mayor parte de las obligaciones, ¿cierto?, del Acuerdo de Escazú son obligaciones que recaen sobre el Estado, en particular, ¿cierto?, sobre el Ejecutivo. O sea, y en ese sentido el Ministerio del Medio Ambiente está desarrollando un plan de implementación del Acuerdo de Escazú, y lo bueno y lo novedoso de este plan es que incluye, nosotros nos preguntaron, incluye también a los tribunales ambientales, y los 3 tribunales ambientales estamos participando actualmente de este plan de implementación. En el caso del primer tribunal ambiental estamos participando con 8 acciones específicas, principalmente vinculadas con crear, ¿cierto?, un manual de acceso a la justicia ambiental, capacitaciones en temas de acceso a la justicia, mayor información a la comunidad, generar, ¿cierto?, productos informativos que permitan a la ciudadanía, ¿cierto?, acceder a la información, acceder debidamente, ¿cierto?, ante el tribunal y también poder participar en los distintos procedimientos. Entonces,
en el caso del acuerdo de Escazú hay hartas acciones que se están desarrollando en este contexto del plan de implementación. Obviamente hay varios desafíos, como le decía, un tema puede ser el tema de la asesoría jurídica, ¿cierto? Y técnica a comunidades o a personas, ¿cierto? Que no puedan costearlo, pero es algo que se está actualmente desarrollando. Entonces, y del punto de vista de los tribunales, claro, nosotros tenemos el tema del acceso y ahí vamos a tener que estar atentos a cómo se desarrollan los distintos criterios de legitimación para poder acceder a la justicia ambiental y para poder accionar los distintos procedimientos. Entonces, claro, hay un desafío, digamos, del punto de vista institucional que se está abordando principalmente a través del plan de implementación, y luego en lo que es la jurisprudencia hay varios criterios que van a tener que ir de la mano o haciendo una interpretación de cómo se aplica, ¿cierto? Estos derechos que establece el acuerdo de Escazú. Perfecto. Muchas gracias. Y ya cerrando ya esta parte de los compromisos internacionales y quizás ya llevándolo al ámbito más nacional, ¿cuáles son los desafíos futuros que los tribunales ambientales pueden, digamos, enfrentar en los próximos años? ¿Cuál ve usted, cuáles pueden ser estos desafíos que los tribunales tienen que cumplir? Bueno, lo primero que podemos observar es que si uno ve el crecimiento de causas de los 3 tribunales ambientales, hay una tendencia que ha sido constante al alza, probablemente, y si uno mira también con una alza bien marcada a propósito de lo que fue la ley de humedales urbanos, que provocó un pic de aumento de causas, pero la verdad es que eso va a seguir aumentando. Entonces, en el fondo, uno de los principales desafíos del tribunal va a poder ser abordar esta mayor cantidad de causas, abordar además nuevas competencias que se han ido otorgando a través de distintas leyes especiales, por ejemplo la ley de marco de cambio climático, que va a requerir, ¿cierto?, la dictación de varios actos que son reclamables ante el tribunal. Por otro lado, la ley, ¿cierto?, de responsabilidad extendida al productor, que también incluye instrumentos reclamables ante los tribunales ambientales, como ya decíamos, la ley de humedales urbanos. Probablemente está en discusión, ¿cierto?, lo que va a pasar también con los humedales rurales, que también podría generar, o también este proyecto de ley sobre ríos protegidos y todo ese tipo de instrumentos, en el fondo, que se van sacando en sede administrativa o que se van desarrollando en otros instrumentos, van a ir siendo controlados por el tribunal. Entonces tenemos el desafío, ¿cierto?, de abordar una mayor demanda ciudadana y de todos los actores, ¿cierto?, por justicia ambiental, reducir los tiempos de tramitación y a la vez, ¿cierto?, mantener el estándar técnico de las decisiones. Entonces es un equilibrio difícil, que es complejo, que es difícil. Totalmente. Pero creo que los 3 tribunales han ido avanzando en ese sentido. Súper bien. Muchas gracias, Lamiro. Profesor, yo ahora lo voy a llevar como a un plano un poquitito más personal. Y quiero aprovechar la ocasión para preguntarle qué lo llevó a interesarse por el derecho medioambiental. Perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, yo estudié en la Universidad de Atacama, en el norte de Chile, en Copiapó, y que es una universidad muy ligada con el derecho minero, derecho de aguas, y por lo tanto siempre tuvo un interés en los recursos naturales. En nuestro caso, ¿cierto?, teníamos ramos anuales de ambiental, o sea, de derecho minero y de derecho de aguas. Y aparte también en mi época tuve la suerte que se dictó justamente un optativo de derecho ambiental que también tomé, y ahí me fue interesando este tema. Ya trabajando también fui tomando alguna asesoría en materia de derecho minero, derecho de energía, y eso me llevó luego a querer especializarme, y con lo cual hice un máster en derecho a la energía y recursos naturales en Australia, con lo cual ya entré de lleno en materia, y a la vuelta, ¿cierto?, que a Chile ya empecé a trabajar en los tribunales ambientales, primero como relator del segundo tribunal ambiental. Entonces, creo además que el área del derecho ambiental es un área nueva del derecho, relativamente, ¿cierto?, reciente. No hay grandes bibliotecas escritas como uno podría encontrar quizá en el derecho civil o el derecho penal, derecho administrativo, ¿cierto?, que tienen siglos de desarrollo, sino que una disciplina que está en crecimiento, nuevo, que está en expansión, y que además tiene otra gracia que a mí me llama mucho la atención, que es el carácter interdisciplinario. O sea, no exige ir a terreno, leer ciertos datos, informes técnicos, y eso creo que le da un dinamismo a la disciplina que lo hace muy entretenido. O sea, a mí también me gusta mucho lo outdoor, y por lo tanto es algo que me agrada, y que cuando vamos a terreno yo, digamos, estoy feliz con los técnicos ahí trabajando. Entonces yo creo que por eso es algo que me apasiona y que me llevó, ¿cierto?, a trabajar en esta área. Claro que son ciencias muy ajenas también a nuestra profesión, al derecho. Por último, profesor, quería consultarle qué mensaje entregaría a nuestros estudiantes respecto del interés y el acceso a la justicia ambiental. Bueno, los invitaría a seguir revisando, ¿cierto?, los distintos
programas, distintos antecedentes, distintos mecanismos, ¿cierto?, que han ido desarrollando la institucionalidad ambiental. Hoy por hoy hay mucha información, o sea, si uno ve todo lo que publican los tribunales ambientales, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia, el Ministerio de Medio Ambiente, hay harta información, hay harta posibilidad de hacer pasantías, prácticas, concursos de comentarios de sentencia, revistas, ¿cierto? Nosotros tenemos también una revista para donde pueden mandar artículos y trabajos. Entonces yo le invitaría a seguir participando, a interesarse por estos temas, aprovechar estas oportunidades que probablemente en la época mía o de Ítalo, ¿cierto?, no existían o eran más bien muy raro, y por lo tanto hoy por hoy tienen muchas posibilidades, si es que les interesa esta área, de poder ir participando, entrar de a poco, ¿cierto? Y eso les permita después desarrollar una carrera en el derecho ambiental. Dejamos cordialmente invitados a los demás expositores, los demás capítulos, a que nos puedan seguir escuchando y viéndonos a través del podcast Micrófono Ambiental. Así que muchas gracias, Alamiro. Bueno, muchas gracias a ti, Ítalo, y también a la Escuela de Derecho, a la Escuela de Periodismo, y en particular, ¿cierto?, los alumnos del Semillero de Derecho Ambiental. Así que felicitarlos por su interés y cuenten conmigo para cualquier otra actividad que sea necesario realizar. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad. Micrófono Ambiental. Bueno, tras conversar con el ministro Alamiro, junto también con Alfredo, nos queda claro que este camino siguen habiendo desafíos pendientes, sin perjuicio de que la creación de los tribunales ambientales fue un punto de inflexión en nuestra institucionalidad, lo que ha permitido fortalecerla en distintas materias. Claro, efectivamente, el que se crearan los tribunales significó que materias tan especializadas y tan técnicas efectivamente pudieran ser resueltas a través de un mecanismo mucho más completo, ágil y lógicamente que cumpla con los requisitos en cuanto a conocimiento y tecnicidad en esta materia. Sin embargo, igual hay que dejar en claro, Ítalo, que aun cuando nosotros respecto a los tribunales ambientales tenemos un gran avance, hay un tema que está pendiente, que dice relación con la elección de los ministros. O sea, no es posible que tengamos quinas, que tengamos listas de ministros que aún no se nombran y que efectivamente esta situación de que sea nombramiento del presidente con 3/5 del Senado, al final sea más bien de acuerdos políticos y no necesariamente de ir a lo medular, que es cómo resolver los problemas en materia ambiental, específicamente relacionados con la justicia. Así que esperamos que a futuro, en definitiva, se mejore esa parte, porque la verdad los tribunales los necesitamos y, lógicamente, que tengan a sus ministros nombrados. Claro, efectivamente, totalmente los tribunales tienen que tener sus integrantes para poder sesionar, entonces es clave para la justicia ambiental si queremos seguir profundizando sobre la materia. Entonces, bueno, con estas reflexiones los invitamos a seguir pensando y dialogando sobre cómo construir un sistema también de justicia ambiental más equitativo y más eficiente en esta materia. Gracias, desde ya, gracias por escucharnos en este nuevo capítulo de Micrófono Ambiental. Esperamos que esta instancia sea una actividad enriquecedora en la materia. Y no olviden de seguirnos en Instagram, en nuestras redes sociales, y para más contenido y entrevista en este capítulo de podcast Micrófono Ambiental. Nos reencontraremos ya en el próximo episodio. Que estén bien. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto al Semillero de Derecho Ambiental de la Universidad Finisterre, presentaron Micrófono Ambiental. Conductores: Ítalo Montes, María Luisa Baltra. Equipo realizador: Dirección General, María Fernanda Moena. Dirección audiovisual, Valeria Lara. Asistencia audiovisual, Roberto Zamora. Coordinación periodística, Kiara Galdames, Diego Jerez. Producción periodística, Fernanda Palma, Sofía Hernández. Periodista y montajista, Sebastián Fuensalida.